Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Mahakronkin desde el centro de Chile y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace tiempo y se trata del yoga holístico en sus dos versiones según nuestro estilo basado en muchos años de práctica en esta vida. Tenemos el yoga activo que vamos a dar la parte práctica hoy día, más después de la parte teórica en Instagram y Facebook a todo el público. Y los días jueves aplicamos el yoga pasivo, la versión pasiva, la modalidad pasiva, lo típico de posturas, relajación, meditación, posturas descendentes, intermedias, ascendentes. Así tenemos nuestra manera de ordenar esas posturas entre 200 y 300 posturas. Así los que quieren tener la experiencia pueden estar un tiempo, los que quieren ser monitores tienen que pasar los 4 cursos estipulados, principiante, intermedio, avanzado y propedéutico en un año lectivo. Y los que quieren profundizar más ir hacia lo tradicional, entonces les referimos a academias, a profesores que se dedican a eso en forma mucho más clásica, más larga, con más entrenamiento detallado. Aquí tratamos de ser puente, hacemos el término medio de todo esto. Bien, nuestro yoga activo que hacemos los días martes en la tarde se trata de otra aplicación del yoga. El yoga pasivo normalmente se basa en el hatha yoga, ashtanga yoga, kundalini yoga, todo eso. En cambio, el yoga activo se basa en danzas, meditaciones relacionadas con las danzas, danzas tántricas, respiraciones de fuego, trabajos internos que no son el yoga normal, es otra manera de hacer el yoga y las danzas de paz universal, danzas circulares, etcétera, para terminar, porque tiene dos subestilos como referencias. Un subestilo es Kundalini Tantra y el otro subestilo es Bhakti, la parte de devoción. Entonces, energía y devoción. Así, las personas que tienen dificultades de sentarse en el suelo, de estirarse debido a diferentes factores, el yoga activo es una modalidad de trabajar. Esto solamente es un poco más agitado. Igual nuestro yoga pasivo no es, si no es difícil, no escogemos las posturas complicadas para hacer, pero tampoco es unas posturas simples para meditar, para relajarse, para estirarse. Son muchas posturas y es todo un trabajo para hacerlos. Lo mismo el yoga activo no es muy agitado, pero tampoco es muy tranquilo. Es una combinación de ambos. Hay que hacerlo para eh, opinar. Nosotros aconsejamos una experiencia de al menos 3 meses para poder decir sí, conozco, puedo opinar, puedo decir si necesito, si me gusta, si me inspira, no solamente por gusto. A veces uno no le gusta pero necesita. A veces uno no está inspirado. Entonces la parte interna, muy interna, tu ser pide esto, entonces tienes que tomarlo en consideración. No es hacer por hacer. Igual te beneficia para la relajación, para la concentración, para la vida diaria, tiene muchos beneficios. Ese sistema que nació prehistóricamente de la cadena de los Himalayas, especialmente en el noreste de la India, del lado de la meseta del Tíbet, de por ahí alturas. Entonces se difundió en diferentes partes y después tuvo sus variantes en la India histórica cuando empezaron a escribir los libros, los tratados, y después en el siglo XIX de a poco empezó a ir a Occidente, y en los años después de la Segunda Guerra Mundial se enfocó más a la parte física, el Hatha Yoga, las posturas de yoga, etcétera. Y ahora es todo un mundo enorme, hasta el punto que India, que trató de patentarlo recientemente con el gobierno de último gobierno que es más pro hinduista, no podía hacerlo completamente. Cuando uno entra en territorio de la India, ahí está patentado, pero a nivel mundial es tesoro de la humanidad. Entonces, como el Tai Chi se considera tesoro de la humanidad,
Entonces el yoga se considera así. Hay mucha gente que usa el nombre de yoga, incluso ya muchos no hacen yoga típico. Y simplemente cuando dice yoga uno lo asocia con posturas, relajación y meditación. Pero, ¿qué tipo de yoga que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que conviene? Hablando del yoga pasivo, que tiene la parte activa, obviamente, pero el yoga típico, que se basa en posturas, aunque no todos hacen todas las posturas. El artículo que vamos a revisar rapidito enseguida en la parte teórica, antes de ir a la parte práctica en otra plataforma para los y las inscritas en ese taller, se llama Hatha, Vinyasa, Kundalini. ¿Cuál es el yoga que más me conviene? Son los tres estilos básicos. El Hatha Yoga es el relajante, la gente que busca relajación, meditación. El Hatha Yoga es el más indicado. El Hatha Yoga típico, porque es más de yoga, de ir más adentro. Incluso hay un tipo de yoga que se llama yoga restaurativo, especialista en el yoga de no hacer casi ningún esfuerzo, lo más fácil de yoga. Yoga del flojo, por decir. Igual es consciente, con meditación, con todo, tiene sus exigencias, pero en comparación a otros. En cambio, la otra versión para gente deportista joven prefieren Vinyasa Yoga, el Yoga Flow. Entonces, posturas desencadenadas o secuencias posturales del yoga con exigencia, con sudor, con movimiento. Ahí trabaja el cuerpo muy bien. Hay yogas intermedios, como lo que hemos leído la vez pasada de Iyengar, es discípulo de uno de los más protagonistas, promotores del yoga en el siglo XIX y XX prácticamente, Krishnamacharya. Entonces tiene esa variante, aunque es Hatha Yoga, pero tiene mucha exigencia, es como parte de Vinyasa Yoga. Y los que quieren trabajar la parte energética, no tanto las posturas relajantes ni las posturas exigentes, Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, y hay otros estilos de Kundalini Yoga también de la India. Entonces ahí es el trabajo que hay que hacer. Entonces el artículo vamos a revisar rapidito algunos tipos de yoga. Dice, te has dedicado a probar el yoga, decidido a probar el yoga, genial. Es una actividad de la que puedes obtener una gran cantidad de beneficios, tanto para tu cuerpo como para tu mente y obviamente alma. Aquí hablamos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo incluye pensamientos, emociones y sensaciones. Así la mente está incluida en la mente inferior, obviamente. Cuando hablamos de la alma, ahí la mente intermedia o la inteligencia emocional, los afectos, la parte energética, etcétera. Entonces también llega a eso con todo el sistema de respiración. Y si hacemos yoga duplas, etcétera, entonces hay la parte afectiva, uno está trabajando con otra persona y no es el yoga típico que es más individualista, que es asceta, etcétera. Cuando hablamos de espíritu, ahí uno trabaja la mente superior, la meditación, las verdades universales, los arquetipos, etcétera. Entonces tiene ese beneficio muy abarcante trabajando el yoga y que además actúa como un complemento perfecto para otros tipos de entrenamiento como el de la fuerza o de carrera. De hecho, muchos deportistas adicionan el yoga, incluso artistas marciales, como para terminar la clase o terminar o iniciar, incluso hacen cierto yoga para relajar, concentrarse y después ir haciendo la acción. Normalmente al inicio concentración, al final relajación. Ahora bien, ¿qué tipo de yoga es el adecuado para mí? Existen un montón de variantes: Hatha, Vinyasa, Kundalini, Bikram, Acro Yoga, Sup Yoga, Laya Yoga, etc. Y parece que los nombres en sí no nos dan demasiada información. Aquí tienes una guía rápida para saber en qué consiste cada una de estas modalidades y que así puedas escoger cuál es la que va mejor con tus intereses y objetivos. Bien, Be Yogi My Friend dice, interesante. Hay diferentes tipos de yoga. Ya hemos dado un criterio general. El más tranquilo es el Hatha, el más exigente es el Vinyasa y el más energético, exigencia más interior, es el Kundalini. Y hay intermedios y hay variantes también. Por ejemplo, ya se sabe que el Hatha y el Vinyasa hemos explicado, la Ashtanga es el Vinyasa exigente también. Eh,
Muchas veces se practica combinando el Vinyasa Yoga, dice Vinyasa Ashtanga Yoga, el yoga de Patanjali, 8 pasos, y lo consideran, le ponen la secuencia en movimiento, el yoga flow, ya que también es un yoga muy dinámico. Como el vinyasa existe un trabajo muy intenso de los músculos, ya que las diferentes asanas o posturas cómodas van enlazadas entre sí y se realizan con un ritmo y una respiración determinadas. El Ashtanga Yoga se basa en 3 pilares: la respiración Ujjayi, contrayendo la glotis, entonces ahí muy fuerte, muy exigente. Las bandas o cierres energéticos, contracciones musculares, esfínter anal, esfínter abdominal, esfínter laringio, por ejemplo. Después, y el dristi o focalización de la mirada durante cada postura cómoda o asana. Y en Iyengar Yoga es un tipo de yoga más suave que los anteriores, que se centra sobre todo en la alineación corporal. Es más pausado que el vinyasa o ashtanga. Las posturas se mantienen por más tiempo. Puede ayudarnos a la tonificación muscular y sobre todo a la liberación del estrés y la tensión. En el 2014 murió Iyengar. El protagonista de eso es el discípulo de Krishnamacharya, que murió a los 100 años, porque Iyengar murió a los 95 años. Era un niño enfermizo con un montón de problemas, y su suegro, en realidad, el otro yogi, le salvó enseñándole yoga y conduciéndolo, y después era famoso, lo entrevistaron en televisión, era un símbolo en la India y un ejemplo vivo, sano, para mostrar ese yoga. Escribió varios libros. Yoga Iyengar, de corrección postural, muy interesante. Kundalini Yoga. Se trata de un estilo de yoga basado en la energía que fluye por nuestro cuerpo. Esta energía se encuentra, según Kundalini de Yogi Bhajan, es un hindú sikh que emigró a Estados Unidos a finales de los años 60 y ahí lanzó su tipo de yoga combinado con técnicas tibetanas, etc. Entonces, un mix de cosas. En la base de nuestra columna vertebral y su unión con el coxis, y a través de diferentes asanas y de la denominada respiración de fuego, podemos hacer que ascienda y se reparta por nuestro cuerpo. Este tipo de yoga, con un gran trabajo de nuestro organismo a nivel interno, es todo un estilo de vida y promueve la creatividad y la eliminación de los sentimientos negativos. Es prácticamente sacado del sistema tántrico, que es el sistema energético. Entonces es una combinación de yoga tántrico, por eso se llama Kundalini. Bikram Yoga es el yoga de la sauna. Se dice que el yoga se hacía con mucho calor después de bajar de las montañas, entonces no necesitan hacer ejercicios de flexibilización. Entonces este señor bengali, que también emigró a principios de los años 70 a Estados Unidos, eh, inventó que hay que hacerlo en saunas a 40 grados, 40-42 grados, y tuvo mucho éxito. Aquí en Santiago de Chile, en varias partes de Chile y en el mundo, hay varios centros de Bikram Yoga. Yo hice la prueba, los 10 días estipulados, o 7 días gratuitos. Fantástico, muy buen sistema. Acro Yoga. Yoga acrobático suele practicarse en pareja y es el resultado de una unión entre yoga y acrobacias, obviamente para jóvenes. Se trabaja la flexibilidad, la fuerza muscular y sobre todo la confianza en la persona con la que trabajas, ya que este tipo de yoga es cosa de dos. También hay un estilo de yoga que se parece, aunque de otra manera, es yoga del columpio, aero yoga. Muy interesante, yo lo probé, muy bueno. Sup yoga es este tipo de yoga resulta de combinar el trabajo físico clásico del hatha o vinyasa con una tabla de surf. Interesante. Evidentemente se practica sobre el agua y la inestabilidad que crea el medio acuático nos obliga a trabajar mucho más nuestro control corporal y nuestra zona media encargada de la estabilización de la postura. También hay yoga del agua también, aqua yoga también existe, tiene un nombre, no me acuerdo, water, algo con water.
intentaron hacer eso y les funcionó. Existen muchos más tipos de yoga: Anusara, Karma, Laya, Naked, Kripalu, Siddha, Nidra, Mantra, Yantra, etcétera, y combinaciones con otros sistemas: el yoga védico, el yoga tántrico, el yoga devocional, bhakti yoga, etcétera. Pero estas suelen ser las variantes más frecuentes y que podemos encontrar fácilmente en los estudios dedicados a la enseñanza de esta disciplina, que fue prehistórica, no escrita de maestro a discípulo. Después fue escrita, codificada por Patanjali unos siglos antes de la era cristiana, y después en los siglos siguientes empezaron a tener tratados y todo, y ahora ya es un fenómeno bien documentado, bien interesante, bien pragmático. Es un legado para la humanidad, tesoro para la humanidad. Bien, con eso terminamos nuestra introducción, y hoy día enseguida vamos a ir a otra plataforma. Es otro tipo de yoga que no está mencionado en todo eso, aunque como referencia ponemos Kundalini, la parte energética, y Bhakti, la parte mm, devocional. Pero cuando entramos con el mundo de las danzas, danzas tántricas y danzas de paz universal, ahí revolucionamos el yoga, porque ahí la variante se llama yoga danza o dance yoga, por decir. Bien, eh, entonces vamos a terminar esa introducción y nos veremos mañana con la introducción teórica, las cápsulas teóricas de nuestros talleres de sanación holística Chipran en la tarde, y danza holística Yogchi en la noche.